Este canal. Ay, nada, toda la madre. Grabar este video. Vamos a intentar hacer una camiseta estilo tie-dye. He visto 77.000 tutoriales en YouTube. Dicen que es muy sencillo. Entonces voy a seguir uno para una camiseta negra y otro para una camiseta blanca que vamos a tinturar de azul, y vamos a ver qué tan cierto es que uno lo puede hacer en la casa. Para este video necesitamos guantes que vamos a utilizar de col con un frasquito para, como se usa en la peluquería, algunos cauchos, y para proteger el piso y que no se manche vamos a sacar el cartón. No tiramos el piso. La camiseta que vamos a tinturar va a ser esta negra. Bueno, pues no es una camiseta, sino es como un camibuzo que hace como 1000 años no me pongo, así que vamos a hacerlo. Entonces, sí señores, vamos a empezar. Que lo pongamos así, por la mitad, así, y aquí hasta que quede más o menos así, ¿no? Pues se le da la vuelta y se une las dos puntas. Y aquí se le pone un cauchito. Listo. En teoría así está. Así. Y lo ponemos acá. Ustedes, si quieren ver algunos videos de los viajes, denle un clic aquí arribita y ahí los pueden encontrar. Ahora vamos a echarle el close. Vamos a darle la vuelta y vamos a echarle un poquito por acá, por la parte de atrás. Hágalo en lugares abiertos, no acá. Y listo. Ah, miren, ya está comenzando a cambiar de color. Bueno, vamos a ver cómo está quedando la prenda. Nosotros la dejamos reposar como una hora y media, y vamos a lavarla. Bueno, esto no quedó. No, qué mierda, no quedó. Por delante, fue por detrás. Qué horror. Primero vamos a poner a hervir agua en una olla. Mientras hierve, vamos a echar el color azul a un tarrito como este. Ay, no sé, ¿lo va a echar todo? ¿Será que lo eche todo? Eché la mitad. Y después cogen el agua y le echan al tarrito. Esperemos que no sea chicha. Cierra esto, no encontré otra tapa. Ay, eso está recaliente. Y acá la cerramos y batimos. ¡Ay, madre! Eso salió. Para poder pintar la camiseta toca lavarla. Entonces, bien mojada, porque si no, pues no sirve. Como en la mitad de la camiseta, debajo de las axilas, más o menos en la mitad, hacerle como un pellizquito a la camiseta, ponerle el tenedor y empezar a enrollarla. Como que sí funciona. Y vamos a enrollar. Suscríbete. Pues empiezan como a organizarla. Después de esto, de hacer la figurita, le vamos a poner los cauchos como atravesados. ¿Sí? Entonces vamos a poner esto y que quede más o menos así. Después de tener la camiseta así como con los cauchos en diagonal, vamos a utilizar el tinte. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar esto. Quedó como, vamos a dejarle algunos espacios en blanco para ver
Sí queda cool. Entonces acá también queda. Vamos a dar la vuelta. Uy, acá sí está. Vamos a hacerlo. Ya después de tenerla tinturada, pues con la tintura por los dos lados, lo que yo vi por internet y era que sin quitarle los cauchos, o sea, los cauchos toca ahí dejarlos quieticos, vamos a meterla, pues dice que en una bolsa Ziploc, no, pero pues yo no tengo Ziploc, entonces vamos a usar una bolsita de estas de supermercado normal. Vamos a meterla ahí y toca dejarla una noche entera, entonces voy a dejarla ahí y eso es como para que agarre más el color. Entonces voy a dejarla ahí esta noche y mañana por la mañana, mañana por allá a mediodía miramos a ver cómo quedó. Después de sacarla me toca lavarla y listo. Entonces mañana miramos a ver cómo nos quedó la camiseta. Bueno, la verdad, el primer intento con el camibuzo fue un desastre. O sea, para mí quedó horrible. Entonces sacrificamos la camiseta negra, real, como la más viejita que tenía, pero ya es una camiseta. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Antes de iniciar el proceso toca lavarla pues, con agua, como enjuagarla y exprimirla, y ya cuando esté húmeda pues vienen y la estiran. La verdad nos tocó improvisar cauchos porque los que teníamos están en la camiseta que pinturamos de azul, entonces nos tocó improvisar con unos cauchitos. Entonces vamos a poner este, ojalá no se tutee. Ahí está. Listo esto, vamos a echarle, aplicarle el decol. Este decol es puro, entonces bueno, va a oler un poco fuerte, entonces si tienen la posibilidad de hacerlo en una terraza o afuera, mucho mejor, porque el olor es bastante bueno. Y acá le vamos a dar la vuelta. Ahí está bien, entonces vamos a esperar un rato, démosle otro. Vean, ya está cambiando de color. Vamos a dejarla así por ahí unos 10 minutos, y ya cuando vean que está el color que ustedes quieren, sea pues, más clarito, toca ir a lavarla, a remojarla en un recipiente con agua. Pero vean cómo ya está cambiando, no va ni un minuto y ya miren cómo está cambiando el color. Como con un color naranja, entonces la voy a lavar de una vez y miramos a ver cómo nos queda. Acá está la prueba viviente del primer experimento. Es un desastre, es horrible, o sea, no salió bien, no la hicimos bien. Es más, hasta el cloro alcanzó a romper, acerca la cámara, alcanzó a romper el saco. Miren cómo se está viendo, eso de genial, me encanta. Bueno, después de 2 días, por fin ya tenemos nuestras camisetas listas. La primera para mí fue un fracaso absoluto. No sé, no me gusta cómo se ve fea. La segunda, que fue la camiseta negra, quedó súper bacana. Ahí, esta la hicimos solo con decol, ¿no? Nada más. Y la tercera, que fue en la que utilizamos la tintura azul, quedó así. La verdad la voy a cortar, la voy a arreglar porque este cuello está como muy feo. Estas mangas también. Entonces la vamos a arreglar.
Si bien es cierto, este es un canal enfocado en viajes, y pues claro, se estarán preguntando que por qué estoy haciendo este tipo de contenido de videos de lo de la ropa. Y es porque claramente por la situación actual del país y del mundo por esto del COVID-19 pues no nos ha permitido hacer estos viajes. Comprobando qué tan reales son y qué tan fácil de hacer son esos tutoriales que uno ve por YouTube, y en este tiempo pues vi bastantes de esta forma de pintar las camisetas, que es como la tendencia tie-dye. Y pues nada, espero que les guste. Si quieren ver algunos videos de los viajes, denle un clic aquí arribita y ahí los pueden encontrar.